Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que por ahora se va a seguir llamando ¿Quién sos?, pero dentro de muy poquito va a cambiar de nombre. Y en este episodio vamos a hablar un poco de nuestras diferentes versiones, las diferentes partes de nosotros mismos que habitan en nosotros y cómo hay algunas partes y versiones que nos es más fácil habitar o más cómodo y hay otras que rechazamos porque nos generan dolor o justamente porque nos hacen sabotearnos a nosotros mismos o capaz que el mundo las rechaza. Entonces terminamos como habitando de determinadas versiones. ¿Y qué pasa? En realidad, la única forma de ser realmente nosotros mismos es integrando y amando todas nuestras partes. Hay un episodio que se llama Luces y Sombras de este podcast que justamente habla un poquito de nuestras luces, que es lo que mostramos, y nuestras sombras, y son las cosas que se quedan ahí. Y justamente ahora estamos entrando en luna llena en Escorpio, y es una luna que tiene mucho que ver con nuestra sombra, con la transformación, con lo oculto. Entonces es una energía que está justamente disponible y justito yo quería hacer el episodio sobre esto. Y todo este razonamiento, estas reflexiones acerca de las versiones de nosotros mismos surgió porque, vieron como les conté en el episodio anterior, yo estoy como observando esta luna perfeccionista que castiga cuando no se alcanza algo que se propuso, o porque dice, bueno, tenés tantos años, entonces tenés que correr atrás de, tenés que lograr esto y tener estos resultados. Y justamente eso hace que me termine desconectando de la otra versión de mí, que sería como esa luna niña que le gusta disfrutar, está más conectada con la esencia y con ayudar a los demás desde un lugar como más de dar sin esperar nada a cambio. Y en realidad esas dos lunas, por ejemplo, en realidad tenemos muchas versiones de nosotros mismos, pero por ejemplo esas dos lunas entre sí, si bien a mí como que me es mucho más cómodo y disfruto mucho más la luna niña, porque justamente tiene que ver con el disfrute. Por ejemplo, este podcast surge desde esa luna niña, no desde la otra luna. Pero en realidad la luna perfeccionista tiene un montón de cosas que me ayudan a ser más disciplinada, a cumplir con hábitos. Entonces, lo que quiero decir es que toda versión de nosotros en realidad tiene pros y contras y cosas que aportarnos. Y si yo me voy mucho hacia un lado, por ejemplo, esta luna como más espiritual, más niña, más conectada con el dar, etcétera, es una luna que yo habité mucho cuando estaba, bueno, ya siempre les cuento, en el arte de vivir, que era como la luna espiritual, la luna de dar, la de dar cursos y estar como en ese rol, también te lleva un poco a alejarte de vos mismo. Y cuando yo me fui de ahí, como que exploré mucho mi sombra. Y como les decía, eso hablo mucho sobre el primer capítulo que se llama Luces y Sombras de este podcast. Entonces justamente la única forma de ser realmente nosotros mismos, de estar conectados con nosotros mismos, es encontrar la forma de amar esas partes que rechazamos, integrarlas, y para que todas estén, digamos, equilibradas e integradas en una sola versión de nosotros. Y por momentos va a aparecer una y por momentos aparece la otra, pero cuanto más rechacemos esas partes que no nos gustan, más van a actuar desde el inconsciente y más nos sabotean en el día a día. Todas las cosas que nosotros rechazamos se mantienen, no es que se desaparecen, sino que se mantienen en el inconsciente y van teniendo más poder mientras más inconscientes estén. Entonces se terminan transformando en creencias limitantes y se empiezan a expresar a través de emociones, miedos, culpa, y terminan logrando que justamente te paralices. Entonces es como esa se transforma en una creencia que actúa medio como moviendo los hilos de la marioneta desde las sombras del inconsciente y terminan haciendo que te sabotees o te frenes. Entonces tenemos como muchas versiones, ¿no? No solo, yo no observo muchas lunas, digamos, no solo la niña y la perfeccionista, pero justamente estas dos, muchas de ellas se pelean entre sí, ¿no? Porque tienen valores opuestos o creencias opuestas. Entonces, por ejemplo, la luna es como más de fluir, de estar conectada con el propósito, no tiene no está tan conectada con el esfuerzo y con los resultados. Y la perfeccionista justamente tiene mucho de eso. Y, y la luna, esa niña, que es como más de la esencia, tiende a irse para atrás cuando la perfeccionista se dispara, que generalmente se dispara cuando aparece alguna situación que me genera como miedo al fracaso, ya sea que lanzo algo, por ejemplo, entonces se dispara como
ese miedo al fracaso y aparece la perfeccionista de decir, como si dijera, para que no te preocupes, que yo te protejo, la forma de no fracasar es que hagas esto, esto, esto y esto y tengas esta estrategia de marketing y no sé qué. Entonces yo de repente la escucho a esa luna perfeccionista y la luna niña, digamos que era la que había lanzado el podcast y es la como la más soñadora o la más de fluir y dar. Cuando aparece la otra que la castiga porque como que la juzga de que no tiene resultados y de que es muy volada, como que se repliega y pasa como a la sombra. Entonces como esas dos partes de mí están peleadas, es como que cuando está una, la otra no puede estar. Y en realidad las dos tienen cosas positivas. Obviamente para mí es mucho más cómoda la luna niña, pero la luna perfeccionista tiene un montón de cosas que me pueden ayudar a ser más disciplinada, a lograr resultados de una forma que no me esté castigando a mí misma y que la otra luna no tenga que desaparecer. Entonces justamente una de las cosas que yo hice fue sentar a estas dos lunas, una en una silla y otra en otra, como si te las imaginaras, y ayuda mucho el nombrar, sobre todo el nombrar a esa parte de nosotros mismos que estamos rechazando. Porque entonces sentamos a la luna niña y a la luna perfeccionista y tenemos una conversación de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que siente luna niña cuando aparece la luna perfeccionista? ¿Qué es lo que necesita la luna perfeccionista? ¿Por qué aparece de esa forma y por qué juzga tanto? Entonces algo que yo hice y que hago mucho también en procesos en las sesiones de coaching, etcétera, cuando surge algo de un saboteador o una parte de uno mismo que alguien está rechazando, es tener como esa conversación. Y siempre la versión como que rechazamos surge con una intención positiva, o sea, está buscando algo positivo en el fondo. Y cuando logramos entender y escuchar la necesidad y ponerle nombre y entenderla y darle su lugar, entonces en lugar de estarte saboteando, puedes jugar a tu favor. Incluso también puedes ponerle límites o tener como ese diálogo y decirle, bueno, mira, yo entiendo que tú, por ejemplo, que lo que estás buscando es que yo tenga resultados, que no me deje estar, lo entiendo, pero cuando te lo haces de esa forma me duele, me castiga y lográs lo opuesto, que es que no haga nada y me paralice. Entonces, de esta forma no. si vos actúas de esa forma, yo no te voy a escuchar y no voy a darte lugar. Ahora, si venís desde otro lugar, entonces podemos tener una conversación y si yo entendiendo tus necesidades, también puedo hacer cosas y tener acciones, dándole su lugar, si lo haces sin intentar dañarme, para justamente hacer un equilibrio entre esas dos lunas. Entonces, por ejemplo, yendo al caso de mis versiones, que capaz que les puede servir, digamos, para observar las suyas propias, esta luna castigadora o perfeccionista, yo estuve como pensándola y analizándola, y lo que busca es protegerme del rechazo, de la vergüenza, del abandono, del juicio, y cree que si yo soy perfecta, nadie me va a poder señalar ni abandonar. Entonces como que esta creencia se fue instalando a lo largo de mi vida por diferentes razones, que muchas veces son cosas que de la forma que yo la percibí como niña, o sea, no significa que haya sido la realidad, ni que nadie me haya dicho nada, sino que capaz que yo percibí las cosas de determinada forma y eso hizo que aparezca esa creencia y se vaya formando esa versión de mí que hoy puede intentar sabotearme. Pero justamente es como también una versión que es como medio una niña. Y yo siento que cuando logramos ver esas partes de nosotros como niños, en lugar de rechazarlos, podemos escucharlos y entender cómo surgen. Y capaz que es un niño chiquito con miedo en el fondo. Entonces cuando la ves como una niña chiquita con miedo, que no quiere ser rechazada, que no quiere fracasar porque entonces va a decepcionar, etc., entonces podemos darle su lugar y justamente esa versión de mí misma tiene un montón de pros, que es como les decía, puede ayudarte a sostener hábitos de forma equilibrada, tener más claridad, más foco, más determinación y puede ser organizada y ayudarme a concretar cosas que me propongo. Entonces, desde un lugar positivo, si está integrada, me da todas estas cualidades que son buenas en realidad. Ahora, cuando yo la rechazo y no le doy lugar y se mueve como desde el inconsciente, en realidad muchos de sus contras es que es impaciente, me trata como si fuera una máquina, me hace sentir fracasada cuando incluso estoy avanzando o dando pasos a mi forma, y se nutre de la comparación y la idealización de otros. Entonces,
el entender cómo funciona también es pasarla del inconsciente al consciente. Y cuando nosotros logramos concientizar esas versiones de nosotros, es que pierden un poco ese poder que tienen solo si actúan desde las sombras. Por ejemplo, repitiendo un poco, entonces, cómo integrar por ejemplo, esa versión perfeccionista que tiende a castigarme, sería como escuchándola, nombrándola, concientizando, sin obedecerla, pero sabiendo que es parte de nosotros, pero no es nuestra jefa, porque ya como que se pone un poco en ese lugar. Entendiendo cuál es la intención positiva de lo que está buscando y usando su fuerza solo en pequeñas dosis. Por ejemplo, cuando tengo que ordenar algo, para sostener algo puntual, para incorporar un hábito. Y justamente eso se logra con el otro punto de concientizar, escuchar y darle también su espacio y su lugar. Y también agradeciendo su intención, pero diciéndole, no sos la conductora. Yo te escucho, te doy tu lugar, entiendo qué es lo que estás buscando. Yo te prometo que voy a hacer lo posible para tenerte en cuenta y cumplir lo que vos estás diciendo, pero vos también entendés que si vos actúas de esta forma, que era la conversación, ¿no?, entre una niña y la otra, si vos actúas de esta forma, lo que lográs es hacerme sentir mal, hacerme sentir una fracasada y justamente paralizarme y hacer que justamente haga lo que vos no querés que haga. Entonces, si estamos de acuerdo y estamos buscando lo mismo, esa no es la forma. Y es interesante porque cuando te metes realmente en ese proceso de ese diálogo, vas viendo las reacciones que tiene esa versión de vos, ¿no?, que nombraste y personificaste enfrente tuyo. Y así podés ir viendo cómo van transformando, cómo se va transformando sus gestos, su reacción, y cómo de a poco, como también al escuchar hay una parte de vos como que se relaja, y en ese diálogo, ¿no?, de entender de dónde viene y qué es lo que busca y que tenga su lugar. Y estas 2 lunas justamente se han estado expresando porque estoy por lanzar un taller que lo iba a contar un poquito hoy, pero creo que lo voy a contar en estos próximos días. Y en un principio iba a ser un taller presencial y lo terminé transformando en un taller online, y después en un futuro lo voy a hacer presencial. Pero la idea justamente de este taller es entender un poco estas versiones de nosotros mismos y hacer estos ejercicios de personificar las diferentes versiones que nos sabotean y que están ahí obrando desde las sombras, y lograr entenderlos, integrarlos y conectar con nosotros mismos y hacer ese proceso de volver a nosotros. Y entonces es un taller que va a tener muchos de estos procesos, que también vamos a estar haciendo algunas respiraciones que estoy practicando y conociendo en este último tiempo, que son respiraciones muy intensas que te dan mucha energía y te hacen ir justamente a la raíz, digamos, de nosotros mismos. Y justamente raíz va a ser el nombre de este taller, porque tiene que ver con ir a esa esencia y a esa raíz de nosotros, como si fuéramos un árbol, de volver a nosotros mismos. Y vamos a estar haciendo entonces procesos para conectar con eso, respiración, meditación, y de verdad va a ser una experiencia muy, muy linda. Y en este proceso de lanzar ese taller, y también cuando estaba por lanzarlo presencial y no sabía si era el momento, y después terminé decidiendo que lo quería hacer primero online, que va a ser por Zoom en vivo, y surgen, ¿no?, como estas 2 lunas, ¿no? La luna que quiere hacer el taller para simplemente dar y comunicarlo así nomás, y la otra luna que dice, no, tenemos que hacer esta estrategia de marketing y quiere hacer esto de forma perfecta, y que si no lo hago de esa forma entonces no voy a tener resultados, y ya empieza con todas esas voces. Y claro, como ha sido una luna también muy rechazada por mí, termina teniendo todo ese poder y logrando justamente frenarme. Así que bueno, dentro de poquito voy a estar comunicando toda la información sobre ese taller. Se van a poder anotar. La idea es que tenga un precio bajo para que puedas vivir la experiencia, y si es la primera vez que conectás con la respiración y meditación, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y si ya estás en el camino de respirar, meditar o de conocerte a vos mismo, es una excelente oportunidad para profundizar, practicar esta nueva respiración que es muy potente, y conocer diferentes versiones de vos mismo, tener estos diálogos entre nuestras partes, integrarnos para volver justamente a la raíz. Así que bueno, este ha sido el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué piensan, cuáles son las versiones de ustedes que tienen, cuáles son las que rechazan, cuáles son las que son más cómodas de habitar, y si logran un poco
imaginarse, personificarlo. Yo a veces incluso me las imagino, ¿no? Como que las siento y me la imagino la perfeccionista como me la imaginé como larga y vestida de blanco y todo con ropa perfecta y limpia. Y la luna niña es como una niña que solo quiere jugar y dar y, y fluir. Y justamente si las dos estuvieran integradas y trabajaran en equipo, serían como una bomba, ¿no? Porque las dos tienen cualidades que se pueden recontra complementar. Entonces, bueno, nada, eso como cuéntenme si pueden hacer ese proceso de tener ese diálogo, de personificar las partes de ustedes, las diferentes versiones. Y bueno, seguimos charlando y seguimos conociéndonos a nosotros y caminando por este camino juntos.